Está con nosotros la diputada Marilyn Vallarino del Circuito 8-1, ella es la presidenta de la Comisión de la Mujer y hay un tema en este momento en el tapete y es pues los embarazos en adolescentes. Se han creado varias subcomisiones también sobre este tema y otros más que vamos a tocar en este momento. Diputada, buenos días, bienvenida. Buenos días, feliz cumpleaños. Muchas gracias, muy amable. Y gracias por la invitación. Con mucho gusto. Hablemos sobre esta situación, sobre este problema que existe en el país y que pues no se está, a pesar de que existe la ley, no se está cumpliendo. El tema de las adolescentes embarazadas, sobre todo. Es correcto. Tenemos una ley que es letra muerta desde hace 14 años. Desde el 2002 se aprobó el 13 de junio del 2002. Es la ley 29. Nosotros hemos estado muy preocupados porque es una ley que no se cumple. Y los índices hemos visto que los casos van en aumento, pero las edades van bajando. Entonces, según la Organización Mundial de la Salud, la adolescencia es la etapa de la vida, transcurre entre los 10 y los 19 años. Créame que si pudiéramos tener madres de 5 años, ya las tuviéramos. O sea, el problema... Porque se está abusando de los menores a muy temprana edad. Si se puede decir de esta manera, el problema es doblemente peor. Es peor. Porque aumentan en cantidad. En cantidad, y desde pero más temprana edad desde también. Exactamente. Entonces, lo que a nosotros nos preocupa es que por más que hemos insistido, y no en este periodo, sino desde el periodo anterior, con la ministra de Educación, que realmente pues el problema no es el que el ministro quiera o no quiera que conversemos sobre el tema. ¿Por qué? Porque ya Lucinda Molinar ya no es ministra, pero los problemas han ido aumentando. 5 años que se perdieron, más los anteriores del 2002. Entonces nosotros lo que estamos viviendo es que es como, ¿qué me importa si una menor queda embarazada porque no le doy el seguimiento? Usted me mencionaba que existen... La ley 29 le asegura a la menor embarazada salud y educación y no se cumple ni con una ni con la otra, porque salud no solo es que vaya a un control médico, sino que se le dé la orientación psicológica y además de eso que sepa cuáles son sus derechos a partir de que queda embarazada. Entonces también tenemos que asegurarle la educación, pero ustedes ven que aquí lo que tenemos es deserción escolar. ¿Dónde queda la prevención en medio de todo esto? Porque lo ideal sería que no hubiesen embarazos precoces o en adolescentes. Pero es una realidad. Tenemos que trabajar en el tema de prevención, pero ya entonces eso entraría en otra ley que es la que está proponiendo el diputado Adames. Esto es una ley que existe. La propuesta de Cristiano Adames es un proyecto de ley que es asegurarle a educación sexual en las escuelas. O sea, enfocarse en más que todo en el hecho de la prevención y que los menores sepan a lo que están expuestos y cómo enfrentarlo en un momento dado también. Mire, a mí me preocupa muchísimo las cifras, porque si escuchamos al Ministerio de Educación, da una cifra, el Ministerio de Salud da otras cifras. Hemos escuchado a través del Ministerio de Salud que cada 49 minutos queda una menor embarazada. Pero ¿saben lo que a mí me llama la atención? Que nosotros somos cómplices de ese delito. Porque si abusar de un menor, aunque sea con su consentimiento, es un delito, entonces ¿por qué no tenemos embarazadores que queden detenidos? Porque entonces hay que presentar una denuncia. Oye, ¿qué más prueba que esa menor que va a la escuela y que está embarazada? Entonces no se hace ningún tipo de investigación. Mire. Ahora, este es en el caso en que sean embarazadas por un adulto, pero muchas veces sucede pero es que hay que investigar qué fue lo que pasó. Pero muchas veces también se dan situaciones que tienen su noviecito de la misma edad, 16, 17 años. Usted ve cuando salen de la escuela, los jóvenes parecieran que estuvieran saliendo más bien de un burdel que si estuvieran saliendo de un centro educativo. Porque yo los veo en la calle abrazados, besándose, de manos agarradas y nadie supervisa el tema del comportamiento de los adolescentes
saliendo, uniformados. Pero ¿quién le prohíbe a un adolescente que se dé un beso con una novia en la calle? No, pero es que debe haber una supervisión. Mire, yo recuerdo cuando yo estaba en la escuela y créame que nosotros nos llamaban la atención en un momento determinado si veían que teníamos una mala conducta mientras estábamos uniformados. Y yo creo que eso también tiene mucha incidencia en el tipo de educación ve las paradas del buses, hogar. Del hogar. Pero es que todo empieza en casa. Claro. La primera escuela es la casa. Pero si en la casa no se dan buenos ejemplos, exacto, entonces la segunda instancia es la escuela. Ahora, diputada, pero usted me hablaba de las subcomisiones que se han creado, entre estas, para revisar esta ley que usted me está hablando, que existe desde el 2006. Antes de hablarte de las subcomisiones, quisiera hablarte de las cifras. Mira, el Ministerio de Educación habla de 1.708 adolescentes embarazadas en el 2014. Mientras que el Ministerio de Salud habla de 10.735. O sea, tú no ves, no hay... Cifras totalmente incongruentes. Pero la ley 29, que es el de asegurarle a la adolescente embarazada salud y educación, en su artículo 11 establece que debe haber un trabajo interinstitucional en donde deben dar por cada año un informe a la Asamblea Nacional, a la Comisión de la Mujer, Niñez, Juventud y Familia, de cómo van los casos de las menores, si va en aumento, si ha bajado, pero nunca se ha recibido un informe. O sea, no se puede contrarrestar algo que no se conoce realmente cuál es el Pero fondo. ¿sabes lo que a mí también me llama la atención? La Contraloría en el 2010 establece que 18.462 madres adolescentes no asisten a las escuelas. Entonces, el problema es que... ¿Dijo 18.000? En el 2010, o sea, estamos en el 2015. O sea, que las cifras han tenido que duplicarse, triplicarse. Y estas son cifras de la Contraloría General de la República. Pero aquí hablamos de la adolescente embarazada. Pero ¿por qué no hablamos de la niña mamá? Porque el embarazo es pasajero, dura de 7 a 9 meses. Pero el problema queda es cuando esa niña da luz. ¿Qué pasa con esa criatura que es una niña, no se sabe cuidar para cuidar a otra criatura? Entonces aquí lo que nosotros tenemos que establecer es que la familia se responsabilice y que esa niña pueda asegurársele educación para que ella pueda asumir su responsabilidad. Aquí pareciera como que todo el mundo ha mirado para otro lado, entonces. Aquí como que no sé, si se salió de la escuela, bueno, se salió, ¿qué me importa? Después la vamos a ayudar con la red de oportunidades. Pero entonces, para poder entrar a la red de oportunidades, lo que se le exige es que tenga una chorreteada de hijos y sea pobre. Y se siguen promoviendo entonces y aumentando el tema de los subsidios y la ayuda social. Tenemos una mujer de 25 años con 5 o 6 hijos. Ahora, diputada, pero entonces, lo que nosotros hemos hecho en la Asamblea... Eso, el tema de las subcomisiones. Viendo que hay tres leyes, que es la de adolescentes embarazadas, la de pensión alimenticia y la de adopción, que ninguna de las tres leyes hemos visto que ha tenido frutos positivos. Entonces, lo que hemos establecido son nombrar 3 subcomisiones para entonces revisar las 3 leyes y poder entonces hacerle las modificaciones que les corresponden. Ley de adolescentes embarazadas, de pensiones. Pensión alimenticia, que hemos visto que ha habido algún tipo de problemas últimamente con lo de pensión alimenticia y hemos escuchado a mucha gente que va a las corregidurías, a los juzgados y no se le da los trámites que establece la ley 42, que es la de general de pensión alimenticia, y la de adopción, que también hemos visto que ha habido diferencia entre el Hogar San José Malambo y la CENIAF. Entonces, todas las instituciones que tienen que ver con los temas que hemos hablado, nos estamos reuniendo periódicamente, revisando las 3 leyes y viendo cómo se pueden hacer las modificaciones. ¿Qué garantía hay, diputada, de que una vez que se revisen estas leyes en la subcomisión y se hagan los cambios y las recomendaciones, realmente se ejecuten? Mire, no hay ley perfecta. Y lo que nosotros tenemos que, nosotros juramos ante Dios y la patria, cumplir y hacer cumplir las leyes
de la República. Aquí no podemos permitir que porque un ministro o porque un director o lo que sea no quiera cumplir con lo que establece la ley, se deje. Entonces vemos los resultados ante la sociedad. ¿Se están revisando? El problema que estamos viviendo es de la sociedad. Claro. En todos los estratos sociales. ¿Y en este momento, diputadas, se están revisando o esto es algo que va a suceder? No, ya lo estamos revisando. Ya ahorita están en eso. Sí, ya el diputado Quiroz está encargado de la subcomisión de las adolescentes embarazadas, la diputada Zulay Rodríguez viendo con el tema de adopción y mi persona viendo el tema de pensión alimenticia. Muy bien, diputada Marilyn Vallarino, gracias por pasar por acá y compartir con nosotros toda esta información. Después vendremos y ya entonces diremos cómo hemos quedado, cómo evoluciona todo. Y lo importante es que todas las instituciones están asistiendo a las reuniones y eso nos satisface porque sí vemos que hay una preocupación, pero no se está poniendo en práctica. Y nosotros tenemos que cumplir lo que dice la ley. No es un proyecto que tenemos, por supuesto, es algo que ya existe.